Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión que va a ser una entrevista con el doctor Netzahualpilli Figueroa Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y pues también les mando un saludo a tu audiencia. Gracias por esta invitación para platicar el día de hoy sobre COVID y algunos de los mitos que encontramos en Internet. Sobre todo el tema de los mitos, que es una cuestión bien complicada en nuestra sociedad. ¿De Quiero acuerdo? platicarles un poquito sobre Netza. Bueno, yo así le digo, pues, por confianza, pero díganle doctor cuando lo vean en la calle, señor doctor. Él es médico pediatra adscrito al Servicio de Urgencias de Pediatría en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Este tiene una gran historia aquí en la ciudad de Guadalajara. También es profesor de asignatura en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Es un colaborador de la red Cochrane. La red Cochrane tiene 37,000 investigadores voluntarios en más de 130 países en el mundo. No sé si hay más países además de 130, pero así vi que decía. Es un coordinador asociado de este centro en la Universidad de Guadalajara. Si ustedes se meten a la red de Cochrane y buscan contactos en Guadalajara, justamente el doctor Netzahualpilli es quien aparece como contacto. Y a quienes no les suene qué es Cochrane, pues es una red donde gente especializada lo que hace, y ahorita me va a corregir si digo una tontería, es que analizan artículos científicos ya con revisión de pares, pero también preprints y todo este tipo de cosas que han estado saliendo ahora sí que a destajo con el tema del COVID. Y el objetivo, según yo lo entiendo, es que justamente de todos estos análisis que se publican es revisar, no es lo mismo ver un solo estudio de una sola persona en una condición que agarrar los 50 estudios que existen y tratar de sacar conclusiones que a partir de estas conclusiones tengamos un sustento más sólido. Entonces, justamente de eso se dedica la red Cochrane y el doctor Netzahualpilli, inclusive, no solo es el contacto, es una de las personas que hace los entrenamientos para que otros se puedan unir para hacer este tipo de revisiones sistemáticas. Además, forma parte del grupo de Marcha por la Ciencia en Guadalajara. Y bueno, yo cuando le pedí que me apoyara con esta entrevista, con su conocimiento especializado, él declaró que no tenía ningún conflicto de interés financiero, o sea, no es que trabaje para una malvada farmacéutica que nos quiere vender algo contra el COVID o algo así. No sé si me quieras aclarar algo sobre la red de Cochrane o más o menos lo que dije está bien. Quedó excelente, Cintia. Aquí el punto a señalar es que en este momento nosotros como profesionales de la salud, hablo en general de todas las áreas, nos estamos recibiendo una ola muy importante de información. Es un tsunami de información como tal. Todos los días salen artículos nuevos y aquí es donde es muy importante que yo sé que esta charla está enfocada a un público general, pero si hay alguien del gremio médico que nos esté escuchando del área de la salud, es muy importante que visite estos sitios de internet que les vamos a pasar durante la charla, ya que nos ayudaría a enfrentarnos a ese gran cúmulo de información que vemos día con día, que sale tanto en las revistas arbitradas como en los preprints. Una revisión sistemática nos da un panorama más amplio y nos permite a nosotros ver pues todo el contexto respecto a una intervención, ¿no? Y podemos, eso es lo que busca esta organización. En años pasados, nosotros hablábamos sobre ejercer algo que se conoce como medicina basada en evidencias. Nosotros queremos estudios de buena calidad que nos permitan tomar decisiones y que nos lleven a que el tratamiento que les estamos dejando a nuestros pacientes sea el tratamiento más efectivo y sobre todo también el más seguro. Entonces, eso es lo que ha ayudado a las revisiones sistemáticas a poder generar consensos a partir de los datos que tenemos de los estudios y donde realmente no hay información, una revisión sistemática puede señalar en este caso dónde hay mala calidad de la evidencia y donde la recomendación realmente es pobre y donde realmente existe una gran calidad de la evidencia y la recomendación puede considerarse una fuerte recomendación para prescribir o simplemente para no prescribir, porque en esta situación vamos a platicar y vamos a ver en este momento que en COVID
pues todos los tratamientos que se han anunciado realmente pues no se ha demostrado que ayuden. Entonces, el reto que vivimos ahora como profesionales de la salud es poderle decir a un paciente que está infectado de COVID que no le vamos a dejar nada, ¿no? Entonces, ahorita el reto es todo eso que está escuchando que funciona, no hay estudios que lo sustenten. Entonces, por lo tanto, pues no es efectivo lo que estamos prescribiendo o los que otras personas escuchan que funciona, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos de dónde provienen estas recomendaciones, cómo le hace un médico para poder decir que ese tratamiento funciona o no, y vamos a ver qué es a partir de los estudios experimentales, ¿no? Eh, que es algo pues que también es importante que lo señalemos a lo largo de la charla, porque hay personas que dicen, no, yo no estaría dispuesto a participar en un experimento, cuando nos vamos a dar cuenta que la realización de experimentos en humanos es fundamental para poder comprobar que los tratamientos funcionan. De hecho, esto está detrás de mucho de lo que escuchamos, no nada más en el COVID, ¿no? O sea, yo tuve un amigo que falleció lamentablemente de un tipo de cáncer y él me decía, pues que ya llegó a un punto en el que él probaba lo que le dijera, no, cómete grillos, yo me como grillos, párate de cabeza, yo me paraba de cabeza, ¿no? Entonces la gente llega a un punto de desesperación que realmente, pues tal cual va a probar lo que sea, y ese probar lo que sea significa que en muchas ocasiones nos llega evidencia anecdótica. Es que mi tío se alivió de no sé qué mal porque tomó esta pastilla mágica, ¿no? Pues el asunto es que a lo mejor se alivió por la pastilla o a lo mejor de todas maneras se iba a aliviar. Entonces, en realidad necesitamos un montón de estudios, de casos, de personas en las cuales de manera sistemática se revise qué tenían, eh, signos y síntomas variados y todas las complicaciones y de manera sistemática revisar qué es lo que está funcionando de manera efectiva. Cuando nosotros nos acercamos a la ciencia o a médicos con esta orientación, pues justamente lo que buscamos es apostarle a lo que tengamos mayor probabilidad de éxito. Y la manera en que llegamos a eso, salvo que tú me corrijas, es a partir de que hay un montón de evidencia científica probada en muchísima gente, a partir de lo cual podemos saber que un tratamiento pues fue probado, inclusive porque al final de cuentas muchos medicamentos tienen estos cuadritos de contraindicaciones. Bueno, esas contraindicaciones pues no están ahí como por arte de magia, llegaron ahí porque se hizo de nuevo un montón de análisis, primero con células, luego con animalitos variados, luego con humanos y dijeron, ah, pues es que las personas que tienen estos problemas les desencadena esta otra reacción. Por eso es que nosotros no nos debemos automedicar, nosotros no sabemos qué otras complicaciones pueden derivar y el médico que sí ve el cuadro completo o idealmente un buen médico eso debe poder hacer, sí va a poder decir, ah, pues es que a este fulanito no le conviene este tratamiento, yo diciendo tonterías. Yo considero aquí es donde también es relevante entender que muchos de los efectos adversos de los medicamentos no pueden identificarse a corto plazo cuando son lanzados estos medicamentos, y dentro del histórico de la utilización de un medicamento, es por eso entender que muchos fármacos tienen una línea para comunicarse en caso de que tenga una reacción adversa, ya que muchos medicamentos, después de que fueron lanzados en el mercado, continúan en un proceso de estar, en este caso, siendo evaluados con la finalidad de identificar si tienen un efecto adverso como tal. Hemos visto que es fundamental, en este caso, que las instituciones estén dando seguimiento a las instituciones, los ministerios de salud, las secretarías de salud como tal, un seguimiento a los efectos adversos que podrían tener los medicamentos en cuanto a seguridad, porque como comento, no necesariamente todo esto se ve a corto plazo, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos lo fundamental de que existan instituciones, al menos en nuestro país, como lo es la COFEPRIS, ¿no? Que vamos a platicar más adelante también respecto a algunos medicamentos o, en este caso, tratamientos que se han establecido
como probables tratamientos para COVID y que vamos a ver que muchos de esos no tienen un sustento porque no hay estudios experimentales que hayan comprobado que sean seguros y que sean efectivos. Y tenemos la otra parte donde vemos intervenciones donde hay algo que le podemos llamar como medicamentos milagro, que en realidad no tienen ningún fundamento científico el cual pueda sostenerse la intervención y que pareciera que hacen más daño que beneficio, ¿no? Entonces, ahí es donde las autoridades que regulan la utilización de medicamentos es muy importante que estén recibiendo reportes como tal de reacciones adversas a medicamentos y sobre todo, pues, el comportamiento que se está teniendo día con día. Cuando nosotros vemos que se está utilizando un medicamento que ya ha sido reportado como nocivo, pues inmediatamente debería de hacerse un reporte a las autoridades con la finalidad de seguir limitando la distribución de ciertos medicamentos o de ciertas sustancias que han demostrado que pueden hacer daño, ¿no? Entonces, en el histórico de la medicina hemos visto medicamentos que se han retirado del mercado, dado a situaciones donde han sido efectos adversos desastrosos en la población, donde han causado más daño que beneficio y por lo tanto, pues estos medicamentos se van al desuso, ¿no? En este caso, con una enfermedad nueva como lo es COVID-19, pues existe mucha expectativa por tratar de encontrar una solución al problema, pero es importante y hacer entender a la población que es necesario que se realicen ensayos clínicos aleatorizados, que es un diseño de estudio experimental donde se evalúa un placebo contra un tratamiento o el mejor tratamiento disponible contra el tratamiento experimental. No necesariamente tiene que ser un placebo, sino que puede ser el tratamiento estándar de manejo de un paciente como tal y comprobar que el tratamiento propuesto o experimental demuestra ser efectivo y además demuestra ser seguro. Y esto se tiene que comprobar en poblaciones, en este caso, afectadas, y así como también en fases iniciales, en estudios en modelos animales, como lo habíamos platicado, celulares como tal, y después probarlo en voluntarios sanos y después en voluntarios enfermos, ¿no? Como los que encontramos en los hospitales, con la finalidad de poder comprobar que sea seguro para todos, con diferentes grupos de edad. Por eso hemos visto medicamentos donde existen advertencias para mujeres embarazadas, dado que se empezaron a observar los efectos adversos al momento en el que fueron prescritos en pacientes con ciertos grupos de edad o con ciertas características o con ciertos padecimientos, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración todo esto y que podamos, en este caso, hacer una práctica de la medicina que esté sustentada en evidencia científica de buena calidad. Porque también un problema que nos vamos a enfrentar es que no necesariamente todo lo que está publicado, hasta en las revistas científicas, representa la verdad absoluta. Entonces, es por eso que organizaciones como la introducción que diste, Cochrane, permite ser un tercer árbitro de ese proceso sobre la calidad de la evidencia y permite dictaminar y establecer como tal un, una forma en la cual nosotros podamos clasificar si la evidencia es de buena calidad o no, y sobre todo si esa evidencia puede ser aplicada para tomar una decisión. Muy bien. Pues ahora sí, entrando en materia. Nos han dicho el nombre hasta el cansancio, pero bueno, ¿qué es el COVID? Bueno, COVID es un virus que tiene su origen en China, en la provincia de Wuhan, en el año 2019. Inicialmente se le dio el nombre de nuevo coronavirus 2019 y posteriormente para el mes de enero-febrero, la Organización Mundial de la Salud estableció que se iba a llamar COVID-19. Cuando nosotros escuchamos COVID-19, vamos a identificar que COVID-19 y SARS-CoV-2, que significa coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, son el mismo agente, ¿sí? Es la misma enfermedad. Es un virus que es un virus de RNA. La taxonomía que se ha hecho de los virus, hay
diferentes clasificaciones. El COVID quedaría en una clasificación que se utiliza mucho para los virus, que se conoce como clasificación Baltimore, quedaría como una clasificación Baltimore 4 como tal, que es este tipo de virus que contienen RNA y que son de una sola cadena por ser RNA y que tienen esa orientación que se conoce como monocatenario positivo. Tiene una clasificación de género como cualquier otro, en este caso, eh, eh, organismo como tal, que se conoce como beta coronavirus. Hay otros tipos de géneros también de esta familia de virus y vamos a identificar que hay, yo pongo aquí como ejemplo, otros dos virus que son parientes de este virus que es el SARS-CoV-2. Tenemos el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS, es ese brote que existió en el año 2003. Y también está el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que se conoce también como MERS, que podríamos decir que es como un primo distante. ¿Qué características tienen estos que se conocen como beta coronavirus? Que se sabe que estos virus tienen la posibilidad de infección comunitaria y tienen la posibilidad de infectar humanos, estos tres particularmente, porque son los que han generado brotes en diferentes épocas en los humanos, pero también se conoce que son un virus que afectan a otras especies. En este caso, pues principalmente a los murciélagos. Los beta coronavirus es un virus que habita, que utiliza como huésped, como tal, las células de los murciélagos. El MERS ya también se ha visto que ha pasado también a otras especies. En el caso de en Medio Oriente ocurrió que los camellos también se contagiaban y los camellos contagiaban a los humanos. Entonces, vamos a ver que existen muchos virus que se encuentran en la fauna silvestre y que por la destrucción de los ecosistemas y por otros factores como la venta ilegal de animales exóticos, estos pueden traer esos virus que se encontraban en sus ecosistemas originales y pasar en este caso y transmitir y contagiar y generar una enfermedad en el ser humano. Entonces, estas son parte de las hipótesis que se tienen respecto al origen del virus. A lo mejor aquí podríamos empezar con el primer mito, ¿no? Hay quienes dicen, ¿el coronavirus se habrá fabricado en algún laboratorio? Pareciera que toda la evidencia científica nos lleva a que este es un proceso donde el virus surge a partir de la destrucción de los ecosistemas, que surge a partir del cambio climático, de la expansión en este caso, de los entornos urbanos humanos que empiezan a dañar, en este caso, el ecosistema de los animales y la fauna como tal silvestre, y esta empieza a migrar a las ciudades, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que observamos? Hay muchas ciudades donde se han destruido el hábitat de los murciélagos y los murciélagos empiezan a adaptarse a entornos urbanos. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo que existen especies que no se encontraban o que existía una distancia territorial importante y ahora ya están acercándose a los centros urbanos, ¿no? Y eso es parte de la situación que nos lleva a que coronavirus no sea el único virus que va a estar, en este caso, afectándonos en los próximos años, sino que podrían surgir nuevas, en este caso, enfermedades a partir del contacto que nosotros tengamos con esas especies que normalmente deberían de estar en sus ecosistemas, todos respetándonos, pero dado las prácticas que tenemos nosotros depredatorias como tal, de consumos excesivos en este caso, y de destrucción de ecosistemas y de consumo de recursos naturales, pues estamos acabando con sus hábitats y por lo tanto estamos en mayor riesgo de que constantemente estén llegando estos virus a afectar a nosotros como humanos. Es por eso que ya hay científicos que previamente ya habían previsto la posibilidad de que existiera una pandemia como la que estamos viviendo, dado a que el estudio del cambio climático y la destrucción de los ecosistemas no es algo que se está estudiando de un año para acá. Ya tenemos años describiendo, en este caso, la posibilidad del surgimiento de un virus como tal o de alguna bacteria
o de algún microorganismo que afecte al ser humano, dada la destrucción de los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, 10 años atrás podríamos escuchar charlas de científicos y de personas notables dedicadas a la protección de los ecosistemas, hablar respecto a la posibilidad de encontrarnos en un escenario como en el que nos encontramos en este momento. Entonces, hay quienes a lo mejor podrían escuchar estos mensajes o estas películas de infecciones o de zombies como un mensaje profético como tal, pero la realidad es que están sustentados en prácticas que ya tenemos años observándolo. Nosotros somos conscientes de la destrucción que estamos haciendo a nuestro planeta y solo era cuestión de tiempo para que ocurriera una situación como la que estamos viviendo en este momento. De hecho, este fenómeno de enfermedades nuevas nos lo han estado platicando de distintos ángulos. Ahorita, bueno, fue el COVID a partir del virus SARS-CoV-2, pero también yo recuerdo hace poquito, me está ayudando en la moderación Karen de la ciencia detrás de. El año pasado hicimos ella y yo una colaboración en la que hablamos de virus zoonóticos relacionados con la influenza. Y bueno, uno de los temas con la influenza porcina, algunas de las hipótesis están en el hecho de que, pues, si tuvieras los puerquitos cada quien viviendo aislados, no tendrías la posibilidad de que hubiera mutaciones en los virus como para que se pudiera transmitir a los humanos y que luego fuera una transmisión humano-humano, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestros hábitos de vida, de no solo de depredación de los recursos, sino de lo que la gente acostumbra a comer, al final de cuentas es lo que nos va a terminar trayendo nuevas enfermedades. Como en el pasado hubo otro tipo de enfermedades, ¿no? En fin. Pero al final de cuentas, el COVID en algún momento inclusive como que llegamos a tener esta idea, inclusive Gatell llegó a compararlo con la influenza, pero en realidad pues el COVID no es nada parecido a una influenza. No sé si nos pudieras explicar un poquito sobre qué es lo que le sucede a un individuo, por qué de repente tienen tantos síntomas tan variados. Sí, bueno, COVID, a diferencia de otras enfermedades pulmonares, los coronavirus han tenido una característica muy importante, que ha sido el efecto que tienen a nivel inflamatorio en el sistema, eh, en este caso en sistema inmunitario del ser humano. Es un fenómeno que se ha observado también con otros coronavirus, en este caso con el SARS-CoV-1 y con el MERS, donde la mortalidad de los pacientes estaba asociada a una disfunción o en este caso en un daño a nivel tejido pulmonar muy importante, producto del proceso inflamatorio y inflamación y destrucción celular que se genera a partir de esta reacción inmunitaria desmedida, ¿sí? Entonces, COVID, a diferencia de influenza o algunos otros virus que pudieran ser como el de la gripe común, en este caso nos vamos a dar cuenta que COVID tiene esas consecuencias, que influye mucho la respuesta que puede tener en este caso el sistema inmunitario de cada individuo y las enfermedades que pueda también, en este caso, padeciendo la persona que se contagia del virus. Vamos a identificar que al igual que los otros, que el otro coronavirus, que es en este caso el SARS, el COVID tiene la capacidad de ingresar a la célula a partir de un receptor, en este caso que se conoce como AC2. Este es un receptor que está asociado, en este caso que se conoce como receptor de la angiotensina, ¿sí? 2. Este receptor es la característica por la cual entra a la célula y tiene la capacidad, en este caso, a través de una proteína, hacer el acoplamiento y como cualquier otro virus, abordando en términos generales de cómo funcionan los virus utilizan la maquinaria de las células para replicar su material genético, en este caso su RNA que posee este virus, y generar más copias del virus, y en este proceso, pues también llevar a la destrucción de las células, en este caso son células de tejido de la mucosa nasal, pulmonar,
porque es la célula cual, en este caso, siente afinidad del virus como tal. Entonces, lo que ocurre es que se producen, eh, en este caso, elementos proinflamatorios, como podemos ver en este diagrama, donde se producen proteínas que estimulan, en este caso, un proceso de inflamación y de migración celular. Entonces se crea un proceso inflamatorio muy importante. Hay quienes han llamado este tipo de fenómenos como una tormenta de citoquinas o citocinas que generan una respuesta inmune muy importante, y este síndrome de liberación de citoquinas produce inflamación, puede producir también trombosis, puede producir daño endotelial, es decir, daño de las venas y de las arterias de los tejidos, y sobre todo, pues, isquemia y daño, en este caso, en el tejido pulmonar. Entonces, es decir, que ese proceso deteriora los tejidos del pulmón y no permite que se pueda respirar con facilidad, ¿no? Entonces, este daño también tiene como consecuencias, pues, cicatrización a nivel pulmonar, dependiendo la severidad que tenga el padecimiento que presenta el paciente, y por lo tanto, pues por eso nosotros vemos radiografías desde el punto de vista clínico, desde el trabajador de la salud que revisa a los pacientes, pues escucha pacientes con dificultad respiratoria, y que también identifica pacientes con alteraciones a nivel tejido pulmonar, donde se ven tomografías de tórax con lesiones muy importantes, inflamatorias, presencia de hemorragias como tal, que limitan la posibilidad de que las personas puedan respirar con facilidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hace este virus a diferencia de otras enfermedades respiratorias, pero clínicamente creo que ahí es donde ha entrado el tema de la confusión. La diferencia que nosotros podemos hacer entre COVID y otras enfermedades respiratorias es la utilización de una prueba diagnóstica para COVID. Es decir, las personas van a presentar tos, las personas van a presentar estornudos, las personas pueden presentar muchas manifestaciones pulmonares de una infección de vías respiratorias, una neumonía como tal. Es decir, como puede haber una neumonía de influenza, también puede haber una neumonía por COVID. Entonces, hay que entender que neumonía representa las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero la enfermedad del agente, es decir, el virus el cual está generando estos síntomas, solo va a poder ser determinado a partir de la utilización de una prueba específica para poder detectar ese virus. Entonces ahí es donde entra la confusión de muchas personas que dicen, pues es que le dio neumonía, pero ya están diciendo que tiene COVID. Es que la situación es que los virus respiratorios pueden producir una neumonía, pero en este momento, donde tenemos identificados una gran cantidad de pacientes que constantemente se están infectando en nuestro país, que nos estamos convirtiendo en un país con una gran cantidad de enfermos, es muy probable que si un paciente empieza con síntomas respiratorios, por la epidemiología, por la posibilidad de contagio, por la transmisión comunitaria que tenemos en este momento, es fundamental descartar COVID. ¿Y cuál es la única forma que nosotros tenemos como mecanismo para descartar o diagnosticar COVID? La realización de una prueba. Y tenemos a disposición dos pruebas fundamentales. La prueba más precisa en este momento, con ciertas, en este caso, recomendaciones importantes respecto en el cual podemos nosotros poder aislar la mayor cantidad de virus en las personas, es la realización, en este caso, de una prueba que se conoce como prueba de cadena de polimerasas, reacción de cadena polimerasas, o la PCR, comúnmente mencionado, pues, actualmente en los medios de comunicación, pues, y por recomendación de los médicos, ¿no? Donde requiere la toma, en este caso, de un muestreo de tejido, en este caso, de mucosa, pues, eh, tomar una muestra de moco con un hisopo a partir, en este caso, de la nariz y de la garganta, y tratar de reproducir material genético de virus que se encuentre en el moco de los pacientes, y poder determinar que hay presencia del virus en este caso en el paciente. Y la otra es las conocidas pruebas inmunológicas. Hay quienes las han referido como pruebas rápidas. Estas pruebas inmunológicas
hay una variedad de pruebas inmunológicas con diferentes mecanismos con los cuales van a buscar la presencia de anticuerpos contra el virus y tienen diferentes interpretaciones respecto a la presencia, en este caso, de una inmunoglobulina que se conoce de memoria, en este caso la presencia de la conocida inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Estos son dos indicadores que nos permiten conocer el estado actual de la enfermedad. Si la persona se encuentra con una enfermedad activa o si la persona ya tuvo ya fue contagiado en este caso de COVID y se recuperó, y sobre todo en este caso dejó memoria respecto a la enfermedad, es decir, cierto grado de inmunidad, que es algo que todavía es un proceso a estudiarse, donde se ha visto que la inmunidad en los pacientes con síntomas leves tiene una duración promedio en los pocos estudios que se ha analizado esto, de 5 semanas, de 5 a 8 semanas, es decir, no más de 2 o 3 meses, siguen presentando estos anticuerpos en una cantidad suficiente como para proteger a las personas durante 2 meses nada más. Y es donde se discute la posibilidad de que si existe eh, eh, el riesgo de que las personas se puedan volver a reinfectar del virus. Por eso es importante continuar con las medidas a pesar de que una persona ya haya sido diagnosticado previamente con COVID. Es decir, es muy importante que las personas, a pesar de haber, en este caso, sido en algún momento dados diagnosticados con COVID, sigan tomando medidas de protección en los meses subsecuentes. Entonces, es muy importante que no porque ya te hayan dicho que te dio COVID, te recuperaste, dejes de utilizar cubrebocas. Es importante que el cubrebocas se siga utilizando para protegerte y proteger a otras personas. Entonces, esto es fundamental, esta situación que les comento, y sobre todo, pues, señalar que es un virus que está en estudio. A diferencia de muchas enfermedades que tenemos años estudiando, COVID solo tenemos unos cuantos meses, la información es abundante y es donde entra la relevancia de poder sistematizar esta información para entender mejor la enfermedad y donde es importante pues que los profesionales de la salud se encuentren documentando las manifestaciones, los efectos de los tratamientos, los efectos adversos, que las instituciones estén trabajando en beneficio, en este caso del paciente, logrando registrar y sistematizar esta información. Es donde tenemos el reto, tener la posibilidad de generar información de calidad. Aquí hay varias cosas que tú mencionaste que me parece importante recalcar. En algún momento mencionaste que es un problema de inflamación, que deriva en inflamaciones diversas y esto provoca daños en tejidos, inclusive creo que mencionaste en arterias, ¿cierto? Es correcto. Que hay reportes, inclusive periodísticos, que hablan de personas que tuvieron un caso de COVID muy ligero, pero que luego tienen accidentes cardiovasculares y se mueren de eso, ¿no? Bueno, pues sí, sí puede ser un efecto secundario de tener el COVID. Hay gente que se recupera a pesar de pudo haber sido o no intubada, y aún así el resto de su vida van a tener problemas, pulmonares por este fenómeno de cicatrización que también nos mencionaste. Otra cosa importante que mencionaste es que la inmunidad, una vez que te da COVID, lo superas, pareciera ser que solo dura un par de meses y después es posible que te vuelvas a enfermar otra vez. Y esto es un asunto que puede repercutir inclusive para el tema de las vacunas. ¿Estamos en lo correcto? ¿Por aquí Es voy bien? correcto, sí. Y aquí cabe señalar, tú, Cintia, respecto a las manifestaciones que pueden existir fuera de los pulmones, ¿no? Tú comentabas en este momento sobre la afectación que pudiera tener a nivel cardíaco, pero es importante señalar que COVID, nuestros pacientes, tanto adultos como niños, como mujeres embarazadas, han presentado diferentes complicaciones que no solo son las manifestaciones pulmonares. Vamos a identificar
que hay pacientes que presentan alteraciones a nivel neurológico, hay pacientes que pueden presentar alteraciones renales, hay pacientes que pueden presentar alteraciones hepáticas, puede verse dañado su hígado también. Hay pacientes que presentan ninguna manifestación pulmonar, pero todas las manifestaciones gastrointestinales. Son pacientes que tienen diarrea, son pacientes que tienen náusea y vómito, hay pacientes que tienen dolor abdominal y esos pacientes se les podría hacer una prueba para COVID, una prueba donde se busca detectar virus en vía respiratoria a través de la PCR y el paciente con la diarrea, ese paciente podría ser positivo también a COVID. Entonces, es aquí donde entra la confusión en las audiencias, pues en este caso en los pacientes como tal, porque queremos asociar COVID nada más a una manifestación de tipo pulmonar, cuando es un virus que ha demostrado y se ha visto reflejado en la cantidad de pacientes que han sido examinados durante esta pandemia, de que puede tener efectos en otros órganos, ¿no? Cardíaco, endocrino, dermatológico, pueden presentar tromboembolismos los pacientes. Entonces, hay pacientes que pueden presentar una embolia cerebral, un evento cerebral vascular como tal. Hay pacientes que pueden presentar manifestaciones de delirio, principalmente en los ancianos es donde se ha visto. Hay pacientes que pueden presentar una falla renal, hay pacientes que pueden presentar una falla renal muy importante, una falla hepática, hay pacientes que pueden presentar un infarto, presentar arritmias o una trombosis venosa profunda. Entonces, es importante entender que en este momento todo este espectro de enfermedades, todas estas manifestaciones y todos estos motivos de consulta cuando llegan a los hospitales, podría ser COVID. ¿Sí? Entonces, es cuando llega la confusión, en este caso de los familiares de los cuidadores de los pacientes, que los llevan a los servicios de urgencias y dicen, pues es que él venía por una diarrea y ahora resultó que tiene COVID. Es que COVID puede producir diarrea. Es que venía porque el paciente estaba orinando sangre y lo traje a urgencias y ahora ya le dijeron que tiene COVID. Es que COVID puede producir que orine sangre. Es una persona que llegó toda amarilla porque pareciera que está enfermo del hígado, le dio una hepatitis. COVID puede producir hepatitis. Es una persona que de pronto ya no movía los brazos porque parece que le dio una embolia cerebral. COVID puede producir un embolismo cerebral. Es una persona que le dolió el pecho y parece que se infartó, pero ya le dijeron que tiene COVID, llegó infartado y le dijeron que tiene COVID. COVID puede producir infartos. Entonces, llegó por una urticaria, llegó por manchas en la piel, llegó por en este caso, un comezón, llegó por manifestaciones dermatológicas al servicio de urgencias, también puede ser COVID. Entonces, eh, es importante que se empiece a dar esta comunicación, dado que esta comunicación es nueva. O sea, estamos hablando de que los reportes de manifestaciones extrapulmonares de COVID tienen apenas un par de semanas que se están logrando sistematizar la frecuencia en la que ocurren estos eventos. Y esto también está ocurriendo en los niños. Previamente decíamos que COVID no estaba afectando a nuestros pacientes pediátricos, que es lo que estamos viendo ahora en las series de cohortes, pues, de seguimientos de pacientes, que los niños están viendo afectados también. Se hablaba sobre entre 4% y 6% de afectación en los niños por COVID. Estamos empezando a ver ahora con más frecuencia a los niños enfermos de COVID. ¿Por qué? Porque los papás están enfermos, porque los adultos están enfermos, porque los abuelos están enfermando. Entonces, son muchas consideraciones que se tienen que tener. ¿Y qué impacto tiene esto? Pues tiene un impacto sobre el tema de la reapertura y poder volver a la normalidad. Si estamos diciendo que los pacientes que son niños también se están viendo afectados, igual no con sintomatologías tan importantes como la del adulto o que puedan poner en riesgo su vida, es importante también entender que sí se infectan también los niños, ¿no? Y que es importante que cuidemos a los niños también, ¿no? En este caso, pues yo lo platico desde el testimonio de yo lo que veo en el servicio de urgencias. Nosotros en el hospital civil, en el área de urgencias donde yo me encuentro, no somos un área COVID especializada, en el sentido de que nosotros ya tengamos pacientes clasificados con COVID, pero hemos tenido numerosas ocasiones donde los pacientes llegan por apendicitis aguda,
llegan por otras manifestaciones, por una falla renal, llegan por otras manifestaciones los niños como tal. Sospechamos de COVID por todos estos reportes de la literatura donde nosotros estamos documentándonos y estamos viendo que hay manifestaciones extrapulmonares y los niños salen con pruebas de COVID positivos. Y el niño es difícil eh, que siga, en este caso, que podamos tener una comunicación efectiva con los familiares, porque los familiares en ningún momento tienen en mente que sus hijos pudieran estar infectados de COVID. ¿Por qué? Porque los primeros mensajes que hemos tenido sobre la enfermedad es que no le hacía daño a los niños. Ahora estamos viendo que sí infecta a los niños. En algún momento dado se decía que no había una enfermedad grave en los niños. Ahora ya estamos viendo que sí hay niños que pueden tener enfermedades graves. Y sobre todo, todas estas manifestaciones extrapulmonares, donde no es necesariamente una neumonía, donde puede haber otros padecimientos, los cuales pueden ser sugerentes de COVID. ¿Y cómo vamos a saber que tienen COVID? Haciéndoles la prueba para COVID. Por eso es muy importante las recomendaciones que se habían hecho desde un principio por parte de autoridades como la Organización Mundial de la Salud, donde decían que es relevante que en comunidades donde hay un alto porcentaje de contagios se estén realizando pruebas. Entonces es muy importante que estemos haciendo pruebas para poder detectar el virus y tener en este caso poder cortar la cadena de contagios. Es muy importante que si una persona tiene un familiar diagnosticado con COVID, esa persona pueda ser aislada y esa persona pueda tomarse medidas como utilizar cubrebocas, lavarse las manos, no tocarse la cara, guardar la distancia como tal para evitar que más personas se contagien. Si nosotros logramos hacer esta posibilidad de cortar esa cadena de contagios, va a ser muy, en este caso, efectivo la posibilidad de poder reducir la cantidad de personas enfermas y sobre todo la cantidad de personas que se pudieran complicar. El problema que encontramos en este momento es que hay personas que saben que están enfermas de COVID y siguen saliendo, en este caso, a reuniones familiares, no están guardando la distancia, no se lavan las manos, no utilizan cubrebocas, cuando ya sabemos que estas medidas son muy importantes para poder reducir, en este caso, la posibilidad de contagio. Y sobre todo, en este caso, ser conscientes de todas estas informaciones, esta información y estos reportes emergentes sobre nuevas manifestaciones de la enfermedad, ¿no? Donde la enfermedad no solo se limita a presentar síntomas respiratorios, sino que pueden presentar, en este caso, otras manifestaciones fuera de los pulmones. Em, no creo que tú seas adivino, entonces la pregunta que te voy a hacer, pues igual y no me la puedes contestar, pero desde donde tú trabajas o desde la gente con la que tú convives, em, ¿hay algún indicio de por qué hay tanta gente que dice que, o sea, por un lado ya me dijiste que llegan por otro padecimiento y luego, ay, resulta que tenía COVID, no les creo nada, ¿no? Pero no sé si te ha tocado escuchar esto de que, ay, pues, es que están pagándole a la gente para que diga que tenía esta enfermedad. Eso sí, a mí me resulta inverosímil. No sé si ustedes tengan alguna hipótesis de por qué tienen ese extraño mito. Pues es una mentira, ¿no? Es una mentira. Yo creo que las personas que dicen que les pagan para tener un diagnóstico de COVID, pues realmente pues tienen objetivos, son personas que quieren confundir, ¿no? Quieren confundir con la finalidad pues de generar caos. Hay personas que a veces tiran mentiras nada más para ver qué efecto tiene en la población, ¿no? Entonces, aquí lo relevante es poder decir con plena seguridad que las instituciones y todas las personas que trabajamos en los hospitales, pues estamos buscando el beneficio de las personas, ¿no? Nosotros estamos ahí porque queremos nosotros también volver a la normalidad, ¿no? O sea, realmente si nosotros pudiéramos expresar por qué hacemos lo que hacemos, nosotros queremos que las personas puedan estar sanas, que los niños puedan estar sanos, para que podamos vivir lo que vivíamos previamente, ¿no? Entonces,
Si las personas no comprenden que nosotros estamos ahí para ayudarles, pues por eso tenemos todas estas consecuencias donde hay otras personas que sí se aprovechan, ¿no? Ante el proceso de generar confusión y desconfianza de en este caso, los servidores públicos, como lo son los trabajadores de la salud, porque nosotros trabajamos para el gobierno como tal, en las instituciones públicas, pues podrían aprovecharse a lo mejor otras personas con intereses económicos verdaderos. O sea, le echas la bolita que ellos están poniendo diagnósticos y que están cobrando dinero para yo aprovechar y ofrecer una alternativa a los tratamientos, ¿no? Entonces es donde nosotros vemos que hay una gran cantidad de charlatanes y de personas que utilizan prácticas no sustentadas, en este caso en la evidencia, donde podemos ver que ellos aprovechan el proceso de confusión que tienen nuestros pacientes para captarlos como potenciales clientes, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos todas estas situaciones de los remedios que no funcionan y que no se ha comprobado que funcionen y que las personas se complican, ¿no? Porque el tiempo pasa y también hay que entender esto, son enfermedades que si no recibes atención de forma inmediata, para cuando tú ya decidas venir, probablemente ya no se te pueda hacer nada porque estamos platicando acerca de esto. Hay un daño en los tejidos, ¿no? Y entonces la viabilidad de los tejidos, tanto pulmonar, cardíaco, cerebral, son dependientes de tiempo. Entonces, por eso es muy importante que cuando una persona tiene síntomas, esa persona reciba atención médica y sobre todo si son síntomas reconocidos como de alarma o que pueden ser una alerta temprana sobre una complicación importante y sobre todo si son grupos de riesgo, ¿no? Si son personas ancianas, si son personas con cáncer, si son personas con obesidad, si son personas con diabetes, con insuficiencia renal, son las personas que estamos viendo que son las que les está yendo peor con esta enfermedad. Y cabe señalar que la enfermedad ha tenido una proporción de 80% casos leves o personas asintomáticas también, y 20% es la cantidad de personas que tienen complicaciones importantes. Es decir, solo uno de cada cinco de las personas que se contagien de COVID presentarán una sintomatología de gravedad. No sé si has visto, hay un par de entrevistas de una doctora que ha estado causando revuelo, que ella lo que manifiesta es que parte del problema aquí en México es que va la gente al seguro o a un centro de salud, les dicen que sí, que tienen COVID, que se regresen a su casa y que hasta que estén graves ya busquen la hospitalización. Y lo que ella manifiesta es que la gente se está muriendo porque justo cuando ya están graves, pues a veces ya ni siquiera los alcanzan a internar. No sé tú qué recomendaciones nos puedas dar. Yo he leído al doctor Alejandro Macías que habla de que así como el termómetro que tenemos en la mesita de la casa, así para estar muy pendientes, deberíamos tener un oxímetro. Yo de hecho intenté comprar un oxímetro para tener en mi casa y el que compré no me sirvió. ¿Tú qué nos podrías recomendar? Ok, bueno, son dos posicionamientos aquí muy importantes, ¿no? Considero que el tema de la recomendación del aislamiento en pacientes leves, hay pacientes donde sí puede ser predecible que van a presentar una complicación, porque son pacientes que tienen una enfermedad de base, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay personas que tienen ya una enfermedad de base que los convierte en una población de riesgo a tener complicaciones importantes y tener una enfermedad grave. Esas personas son la excepción de la regla en el sentido de que una persona que se encuentra en buen estado de salud estaría dentro de las posibilidades de que el 80% sea una enfermedad con manifestaciones leves. Una persona que tiene manifestaciones leves y que tiene buen estado de salud y que no tiene alguna enfermedad conocida, difícilmente o se esperaría una baja probabilidad de que presente una enfermedad grave. ¿Qué es lo que ocurre? Es que hay personas, también podríamos irnos hacia la hipótesis de que hay personas que no van a chequeos médicos regulares. Entonces, mientras tú no sepas de que estás enfermo,
O sea, tú a lo mejor puedes considerarte una persona sana, pero a lo mejor estás diabético. Y entonces, hasta el momento en el que ya te complicaste por una infección por COVID, en ese momento se descubrió que siempre estuviste descontrolado del azúcar, o que siempre tuviste la presión alta, pero como no te tomabas la presión, pues entonces pues nunca te enteraste, ¿no? Entonces, eso puede ser un escenario también donde la población, las personas estén enfermas y como no van y se atienden, realmente no tienen detectadas, en este caso, las enfermedades que ya poseen. Esa puede ser una posibilidad. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel? Hay, el manejo de la pandemia tiene varios niveles de manejo, ¿no? Uno que depende de nosotros como sociedad. Nosotros hemos escuchado mucho sobre que el personal de salud es la primera línea de atención y que es la trinchera y que son los que están, yo creo que somos la última línea realmente, o sea, porque nosotros ya llegó el paciente que ya está complicado o el paciente que ya requiere atención hospitalaria y nosotros ya no podemos hacer nada. En realidad la primera línea de atención o la primera, el frente de esta batalla que es COVID como tal, es la sociedad, ¿sí? O sea, la sociedad es quien tiene que actuar en ser responsable y poder limitar la posibilidad de contagio. Si la sociedad no actúa, nosotros nada, lo único que estamos recibiendo es ya la cantidad de pacientes que ya están enfermando y que ya se están complicando. Y difícilmente nosotros podamos realizar algún cambio respecto al curso de la enfermedad, porque el curso de la enfermedad está en manos de las personas. ¿Qué es lo que ha reforzado COVID como tal? Pues ha dado a conocer realmente las deficiencias que tenemos a nivel sistema de salud. Nosotros podemos ver que nuestro sistema de salud es deficiente y que tiene, en este caso, una baja capacidad de atención que normalmente ya existía. ¿Por qué? Porque el presupuesto en salud por los gobiernos muchas veces no ha sido la principal objetivo de las agendas de gobierno, donde en este caso no se ha priorizado en la creación de más hospitales, de contratación de más médicos, de más enfermeras, de más camilleros, de más paramédicos, de volver más eficientes los servicios de atención en muchas ciudades. Esa es la situación que se vive en este momento. Por eso, tiempos tan prolongados, en este caso de atención, donde las personas buscan una consulta en una institución pública y las personas tardan horas en recibir la atención porque el personal es insuficiente. ¿Por qué? Porque el presupuesto es insuficiente y porque hay menos hospitales. Si existieran más hospitales y más personas, podría ser posible en este caso atenderlas. Y sobre todo, una política de la prevención, que es donde entra realmente cuántos programas de detección tenemos y cuántos programas tenemos en este caso que permitan, en este caso, evitar que las personas se enfermen y que tengan enfermedades como diabetes o hipertensión, donde nuestros hábitos alimentarios son fundamental para que se desarrollen este tipo de enfermedades. En cuanto al oxímetro, eh, el, es sabido pues que enfermedades respiratorias tienen un efecto en la capacidad pulmonar de oxigenar, en este caso, tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, el oxímetro se ha convertido en una herramienta para poder detectar la severidad en la cual se encuentran los pacientes con la enfermedad. El oxímetro es un invento el cual utiliza, en este caso, luz roja y luz infrarroja para poder detectar una proteína que se conoce, en este caso, eh, como hemoglobina, y la hemoglobina cargada de oxígeno, oxihemoglobina, es la que está, en este caso, midiendo el espectro de luz de estas luz LEDs, son luz LEDs como tal, que una computadora o un microprocesador que tiene este aparato permite detectar el grado de oxigenación que está, en este caso, eh, transportándola a esta proteína. Entonces, ¿qué problemas se encuentra con el tema del oxímetro? Hay quienes dicen el oxímetro puede ser de utilidad, hay otras personas que dicen existe la posibilidad de que se malinterprete la utilización del oxímetro y haya personas con severidad, las cuales se mantengan en casa porque ven adecuada oxigenación. Hay que entender
que la oxigenación también es dependiente del trabajo respiratorio que se haga, es decir, la frecuencia con la que uno respira. Normalmente un adulto hace entre 15 y 18 respiraciones por minuto. Cuando una persona tiene dificultad respiratoria, la cantidad de respiraciones por minuto aumenta para tratar de compensar esa insuficiencia respiratoria que tienes. Eso no lo mide un oxímetro de pulso. Un oxímetro de pulso va a medir un porcentaje que se conoce como saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. La situación aquí es que tú puedes estar marcando arriba de 90 porque lo que se ha conocido como una insuficiencia respiratoria es una persona que tiene un trabajo respiratorio importante, es decir, una persona que aumenta su frecuencia respiratoria y que respira con dificultad, que respira agitado y que además tiene una saturación de oxígeno debajo de 90%. El oxímetro en un momento dado va a dejar de determinar la severidad del cuadro respiratorio que tiene el paciente cuando la oxigenación es muy baja, cuando la saturación de oxígeno es muy baja, porque el espectro de luz empieza a detectar, en este caso, una gran cantidad de hemoglobina que más bien está cargada con dióxido, en este caso de carbono, CO2 como tal, que está produciéndose en el cuerpo, que no está permitiendo que los pulmones funcionen de forma adecuada y va a marcar un error. Es decir, va a haber un momento en donde baja tanto la oxigenación que ya no es posible tener un margen de decir el oxímetro está marcando que es más severo, ¿no? Y la otra situación que podemos encontrar también como error del oxímetro es que la persona tenga saturaciones arriba de 90, pero tenga frecuencias respiratorias muy elevadas. Es decir, que no tenga una frecuencia respiratoria entre 15 y 18, sino que más bien tenga frecuencias respiratorias entre 30 o 40 y que tenga una saturación arriba de 90. Es decir, es una persona que está haciendo un esfuerzo respiratorio muy importante por tratar de compensar la oxigenación de los tejidos y eso el oxímetro no lo detecta, pero eso un médico o los familiares lo pueden detectar. Entonces, parte de las observaciones de la vigilancia en casa con oxímetro es que tiene que considerarse también la frecuencia respiratoria de las personas y el esfuerzo respiratorio. Si la persona se agita, si la persona está sudando porque está respirando con mucha dificultad y con mucho, con mayor frecuencia de la que estamos platicando que es correspondiente a un adulto, en los adultos, en los niños también hay rangos de la cantidad de respiraciones por minuto, de acuerdo a la edad que tengan, pero si superan al parámetro normal de respiración, de cantidad de respiraciones por minuto que debería hacer una persona, esto nos va a llevar a que la persona se fatigue y que por lo tanto presente un estado de insuficiencia respiratoria o un colapso respiratorio como tal, donde esa persona se fatigue tanto que deje de respirar, ¿sí? Y es por eso que parte del tratamiento en las insuficiencias respiratorias graves, severas que presentan los pacientes con COVID-19 es la ventilación mecánica asistida. En este caso, conectar a las personas a un ventilador donde ellos ya no están haciendo el esfuerzo, sino que más bien de forma artificial una máquina está oxigenando sus pulmones y está haciendo el proceso de inflar esos pulmones porque la persona dentro de su capacidad de su cuerpo se ha visto superada por la severidad que tiene en este caso de la enfermedad. Ahí es donde entra pues la discusión de que si el oxímetro funciona o no. Sí funciona hasta cierto grado para identificar a las personas que podrían tener ya una afectación pulmonar importante. ¿Cuál es el dato de alarma? Una saturación abajo de 90%. Nosotros deberíamos de tener una oxigenación arriba de 95% como tal, una persona sana, sin ninguna patología pulmonar. Hay personas que ya tienen problemas pulmonares debido a que tienen años fumando cigarrillos o porque han recibido un tratamiento por algún tipo de cáncer, radioterapia, radiación en los pulmones que ha generado cicatrización, o porque previamente ya habían tenido alguna lesión pulmonar, o porque son personas que recibieron una cirugía en el pulmón. Esas personas podrían tener una reducción de su capacidad pulmonar como tal y mostrar en este caso como reflejo una saturación de oxígeno capilar o en este caso en la oximetría de pulso inferior a una persona con un estado de salud óptimo.
Entonces, en este sentido, la recomendación para las personas que utilizan oxímetros de pulso sería que no es nada más el vigilar la saturación de oxígeno, sino que también es vigilar el estado de las personas en el sentido de su esfuerzo respiratorio y la frecuencia respiratoria que tienen. Si una persona tiene alterada, en este caso, la frecuencia y la forma en la que respira, y además tiene una disminución de la saturación de oxígeno, es una persona que requiere de atención urgente en un hospital. ¿Qué es lo que se busca cuando a las personas se les dice que, o al menos la recomendación de la doctora, de irse a sus casas, o el gobierno diciendo que se vayan a sus casas y se aíslen en su casa si tienen síntomas leves? Pues es evitar la saturación hospitalaria. Si nosotros utilizáramos las camas del hospital en ese 80% de las personas leves, las personas con ese 20% que va a presentar una enfermedad grave no tendrían un lugar para ser atendidos de forma efectiva. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud debilitado y no es algo que sea exclusivo de México, es una situación que se vive en muchos países que se han visto afectados por el virus de COVID-19, donde sus sistemas de salud no estaban listos para presentar una prueba de estrés tan importante como lo es en este caso la pandemia de COVID-19. No, pues entonces, ahora sí que está complicado. Había yo leído, creo que precisamente Alejandro Macías fue el que comentó que a él le ha tocado ver llegar gente a la sala de urgencias, pero que está con su celular, o sea, que no se sienten así, estoy a punto de desfallecer, como en otras circunstancias una persona con una oximetría debajo del 90% tendría que estar y que sin embargo realmente sí están muy mal. Entonces, la verdad es que pareciera muy difícil que una persona no especializada pudiera hacer un seguimiento adecuado como para saber, ahorita es el momento justo como para buscar dónde se puede integrar a mi familiar, ¿no? Ahora sí que, pues, suena complicado esto. Y bueno, yo recuerdo que tú nos compartiste hace un par de meses una página en la cual estaban compartiendo a otros médicos información respecto a cómo veían que estaba funcionando otro tipo de procedimientos, de tratamientos, quiero decir. ¿Cómo ves que vamos en ese aspecto? ¿Estamos mejor que hace 3 meses? ¿Todavía estamos perdidos? Y bueno, parte de este proceso de poder establecer si un tratamiento funciona o no requiere de ensayos clínicos aleatorizados, tal cual lo mismo que se está haciendo con las vacunas, ¿no? Hay grupos de trabajo a nivel internacional que están colaborando por tratar de identificar toda esta información de los diferentes estudios que se están haciendo en los hospitales, en las diferentes universidades y centros de investigación. Existe sitios web donde nosotros podemos rastrear, en este caso, los tratamientos y cómo están, cuántos ensayos clínicos se están haciendo a nivel global. Vamos a identificar el día de hoy, hay 1840 ensayos clínicos que se están realizando a nivel mundial con diferentes tratamientos. Eh, en Estados Unidos y China hay cerca de casi 400 ensayos clínicos ejecutándose en estos países con diferentes terapias y diferentes tratamientos, ¿no? Inicialmente escuchábamos respecto a la utilización de un tratamiento para enfermedades reumatológicas como es la hidroxicloroquina. En este momento hay 307 estudios realizándose. Hemos escuchado sobre intervenciones como la transfusión de plasma de pacientes los cuales ya se recuperaron de COVID-19 con la finalidad de ofrecerles estos anticuerpos en una transfusión a personas que están teniendo una enfermedad severa. De esas se están realizando cerca de 133 estudios. Estamos escuchando la utilización también de tratamientos como son antirretrovirales que se utilizan en enfermedades como VIH, en este caso fármacos que se conocen como lopinavir, ritonavir,
93 estudios se están realizando a nivel mundial. Hay otros antibióticos, como lo es la citromicina, que lo hemos escuchado también como tratamiento, 82 estudios que se están realizando. Hemos escuchado un tratamiento que se utiliza para los piojos, que se conoce como ivermectina, que también escuchamos que se están realizando ensayos clínicos al respecto. ¿Qué es lo que hemos visto en este momento en el estado actual de los resultados que han existido de estos estudios? Es que no funcionan. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta en este momento, estamos buscando de alguna manera un tratamiento el cual pueda ser efectivo y seguro, que es lo que hemos empezado a ver con los estudios que han sido publicados, los resultados que están surgiendo a partir de estas observaciones en los pacientes, es que los pacientes presentan efectos adversos a estos tratamientos o que estos tratamientos no son efectivos. Entonces nos estamos dando cuenta que tienen que ser seguros y que tienen que ser efectivos, en este caso, los tratamientos. Y actualmente, eso que nosotros creíamos que podrían ser tratamientos prometedores, estamos viendo en este momento que no funcionan. Entonces, hay nuevos fármacos como Redemsivir, hay otros fármacos que se están desarrollando que tienen un efecto inmunológico como tal, tienen un efecto regulador de esa respuesta inmune como tal. Eh, Hace falta que existan ensayos clínicos concluyentes para poder hacer la recomendación de estos fármacos como tal. Y lo que nos estamos dando cuenta es que en este momento el tratamiento para COVID se ha limitado a los pacientes que tienen una enfermedad severa, a una adecuada ventilación mecánica, el manejo, en este caso, preventivo de muchas complicaciones que tiene el paciente de estado crítico. Y llegamos a escuchar recientemente también respecto a la utilización de un esteroide que se conoce como dexametasona, que sirve nada más para los pacientes que se encuentran intubados. Los pacientes que se encuentran ya en un estado crítico es los que se ha podido identificar que al utilizar este esteroide, que se utiliza regularmente en otros pacientes con padecimientos pulmonares también y con otros padecimientos de otras enfermedades donde implica que el proceso inflamatorio puede producir más daño que beneficio. En estos pacientes críticos se ha visto que se reduce la mortalidad, pero eso no significa que esa información pueda ser trasladada a una persona que tiene síntomas leves. Es decir, la recomendación aquí es que cuando una intervención funciona en un paciente con un estado crítico, esto no puede ser trasladado a un estado de prevención o una intervención que pueda funcionar en personas con una sintomatología leve. Es decir, nuestra recomendación actualmente con la evidencia que tenemos y con los resultados que hubo de estos estudios como tal, es le funciona al paciente crítico que ya se encuentra intubado a reducir la mortalidad, pero no le va a ayudar a las personas con sintomatología leve, porque lo que hemos visto es que existe un desabasto también de medicamentos y un abuso de la utilización de antibióticos, en este caso, por ejemplo, acitromicina, donde no existe certeza de que pueda funcionar este tratamiento para COVID, pero estamos provocando que exista una mayor resistencia bacteriana. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Que existe la posibilidad de que si las personas se les da un kit o se les da ¿cómo se llama? Como receta de cocina, tómese todos estos medicamentos, lo que vamos a provocar es aumentar el riesgo de que haya una resistencia a las bacterias en nuestro país y que otras enfermedades que podrían haber sido tratadas con esos antibióticos tengan ahora bacterias que son resistentes y que ahora no sea nada más COVID lo que nos tengamos que preocupar, sino que ahora sean superbacterias súper resistentes que van a empezar a matar todavía más población, ¿sí? Vamos a empezar a ver este tipo de fenómenos de superbacterias, que por cierto es algo que tenemos años ya luchando en los hospitales, donde no podemos seguir utilizando los mismos antibióticos y que tenemos que utilizar cada vez antibióticos más, en este caso, más sofisticados y más costosos, debido a que las personas están automedicándose y debido a que las personas están utilizando antibióticos de forma sin prescripción, sin indicación,
donde lo único que se está provocando es que haya una mayor resistencia bacteriana. Entonces, en este momento, los tratamientos, visto desde un panorama, es importante que podamos hacer entender a las personas y que podamos nosotros ser claros en el proceso de atención de un paciente con COVID, que muchas veces vamos a estar dando la consulta para decirle no se tome absolutamente nada más que hidratación, paracetamol para el manejo de la fiebre y descanso. Las personas que tienen síntomas leves se limitan a medidas de higiene y a tratamientos sintomáticos, y las personas que se encuentran en un estado de gravedad a la administración de oxígeno, a la ventilación mecánica si la requiere, a al tratamiento de sus enfermedades de base, porque como platicamos, las personas que se complican seguramente tienen otras enfermedades, cáncer, diabetes, hipertensión, probablemente tengan otras, obesidad, donde es importante, pues, cuidar las complicaciones que se van a agudizar de esas enfermedades crónicas que ya tienen ellos. Entonces, en el hospital estamos nosotros tratando a pacientes que ya tienen otras enfermedades que muchas veces ellos ni siquiera sabían que estaban enfermos, pero en el momento en el que ahora se contagiaron de COVID y presentan síntomas de gravedad, se descubre que eran diabéticos, que eran pacientes con insuficiencia renal, que eran pacientes que eran obesos, que son obesos, pues, que hay pacientes que tenían un cáncer y que ni siquiera sabían que tenían un cáncer. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que están agravando a los padecimientos de las personas, en este caso ya con la infección de COVID, y en este momento el estado actual del avance que hemos tenido respecto a los tratamientos es identificar cuáles tratamientos realmente estamos viendo que no funcionan y que pueden tener efectos adversos importantes. La hidroxicloroquina, han existido estudios donde se ha observado que las personas pueden presentar arritmias cardíacas importantes, que pueden presentar alteraciones de la conducción del corazón y presentar hasta infartos también, eh, un paro cardíaco por la utilización de la hidroxicloroquina en una persona que no tiene indicación. Entonces, en este caso, hasta el momento estamos observando que COVID-19 nos ha llevado a un proceso de aprendizaje muy rápido sobre qué funciona y qué no funciona. El problema es que la información no transita de la misma manera en la que se produce. Entonces, los efectos sobre los cambios de las prácticas y las recomendaciones que tenemos, eh, puede ser que un día estemos diciendo que sí funciona y otro día digamos que no funciona porque están emergiendo nuevos estudios y nuevos resultados. Es muy dinámica la información actualmente. Hay un tema, inclusive, tú mencionaste un antibiótico, la citromicina, y que no se le puede estar dando a la gente. En principio, estamos hablando de un virus. Los virus no se tratan con antibióticos. Entonces, hay casos muy específicos en los que ya la enfermedad se pudo haber complicado con alguna forma de neumonía y entonces tienen una afectación bacteriana y por eso es que a algunas personas quizás les estén recetando antibióticos, ¿no? Es correcto, Pero como existe un daño pulmonar donde puede ser colonizado los pulmones por bacterias secundario a la afectación inflamatoria que produce el COVID-19 por la invasión de esas células, es donde se trata una septicemia por bacterias con antibióticos, pero es hasta ese momento. O sea, no podríamos, el punto es que el proceso de toma de decisiones entre si prescribes un antibiótico o no es dependiente en el estado en el que se encuentre el paciente en ese momento. Hay quienes han hablado que la citromicina puede tener una posibilidad de un efecto antiinflamatorio como tal. Hay fármacos que tienen efectos eh, diferentes a los que se tiene intención, en este caso, de tratar. Se ha visto que hay muchos fármacos que además de matar las bacterias también tienen un efecto sobre las cascadas de inflamación. Entonces, tienen mecanismos sofisticados los fármacos como tal. El punto es aquí que necesitamos más estudios para seguir observando si realmente es una buena práctica lo que estamos haciendo. En el momento actual en el que nos encontramos, la prescripción de antibióticos en la enfermedad de COVID-19
se ve en este caso necesaria cuando es un escenario donde tenemos evidencia de bacterias que están acompañando a la enfermedad, que han, en este caso, colonizado como tal los pulmones, que presentan una neumonía acompañada de una neumonía bacteriana, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el tema de discusión, cuál es el momento ideal de iniciar antibióticos, ¿no? Porque una persona que tiene síntomas leves difícilmente va a requerir, en este caso, el manejo con antibióticos porque es un virus, ¿sí? Muy bien. Y bueno, pues en este escenario de distintas pruebas clínicas también están las vacunas, ¿no? Bueno, tú me compartiste un poquito de información sobre esto, ¿me lo podrías, em, detallar un poco? Claro, por supuesto. Hay herramientas de visualización de cómo va el estado de las vacunas, ¿no? Hay eh, periódicos, hay una gran actividad periodística por estar dándole seguimiento a cómo van, en este caso, el estado actual de las vacunas. Se dice que, que hay más de 140 vacunas que se encuentran en un estado preclínico, se dice que algunas ya se encuentran buscando evaluar la seguridad, esta se conoce como fase uno en este caso de los ensayos clínicos, donde voluntarios sanos se les administra la vacuna con la finalidad de observar efectos adversos. Y después identificamos que existen ensayos clínicos que se conocen como fase 2 y fase 3. Los fase 2 se expanden en este caso a probar la seguridad de las vacunas y en la fase 3 en este momento tenemos 4 vacunas como candidatos, los cuales se busca demostrar la eficacia, es decir, que logre el objetivo, no nada más la seguridad, sino que ahora lo que buscamos es que realmente funcione para reducir los desenlaces mortales, en este caso de COVID-19. Y en este momento hay 4 vacunas. Una de ellas es una vacuna la cual están colaborando la Universidad de Oxford y un laboratorio que se llama AstraZeneca, los cuales ellos están realizando un estudio en Inglaterra, donde ellos están buscando que esta vacuna genere anticuerpos contra coronavirus. Estamos en un proceso de estar esperando cómo le está yendo a los pacientes, los cuales están, en este caso, siendo sometidos como voluntarios de estos administración de vacunas. Existe otra vacuna que está siendo desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, en China. Eh, También se encuentran en una fase 3. En julio empezaron la fase 3, en este caso en los Emiratos Árabes Unidos. Ahí es donde se está reclutando la población. Se espera que ellos puedan reclutar hasta 15,000 personas para poder probar esta vacuna. Existe un instituto, el instituto en este caso que elaboró la vacuna para la tuberculosis, el bacilo Calmette-Guerin, donde ellos están probando la vacuna, la conocida BCG. Este instituto, que se conoce como el Instituto de Investigación Murdoch, está trabajando en Australia en desarrollar una vacuna a través, en este caso, de la generación de anticuerpos o de poder mediar esa respuesta inmune a través de esta vacuna para coronavirus. Existe otra compañía privada que se llama Sinovac, que también está reclutando pacientes en Brasil con la finalidad de poder, en este caso, evaluar la efectividad de la vacuna de ellos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes compañías y diferentes universidades que están tratando de desarrollar vacunas. Estas son las que ya se encuentran en fase 3, 4 vacunas que potencialmente podrían, en este caso, ser las más cercanas a desarrollarse y a generar cierto grado de inmunidad en las personas a las cuales se les aplica, en este caso, la vacuna, con la finalidad de reducir la cantidad de eventos adversos. Puede que en los próximos meses haya vacunas que pasen de las fases previas a esta fase de evaluación, en este caso de la eficacia, y que por lo tanto se conviertan en nuevos candidatos y nuevas posibilidades de tener estas vacunas.
Entonces, es una carrera, en este momento estamos viendo una carrera como llevar al hombre a la luna, aquí es una carrera por llevar, en este caso, una vacuna que pueda demostrar que es segura y que es efectiva. Entonces, estamos expectantes de qué es lo que vaya a ocurrir con estas 4 potenciales vacunas y las otras, en este caso, investigaciones sobre nuevos candidatos a demostrar eficacia respecto a la vacuna, ¿no? Entonces, todavía estamos en veremos, entonces, pues, habrá mucho más que discutir respecto al tema de las vacunas. Una de las preguntas fundamentales es, ¿la vacuna podrá tenerse antes de que se acabe el año? Eh, bueno, puede que alguno de estas vacunas logre demostrar su efectividad, pero hay que señalar que en este momento las condiciones logísticas de muchos países están frenados prácticamente la distribución de muchas cosas a nivel mundial por la pandemia. Entonces, volver a reactivar ese tema de distribución, en este caso de las vacunas. Otro punto es también la aceptación de las vacunas por la población. Nosotros, antes de la pandemia COVID-19, hemos enfrentado a un fenómeno de personas que están en contra de la utilización de las vacunas. La pregunta aquí es, ¿qué impacto tendría este tipo de personas que se rehúsan a la utilización de las vacunas sobre, en este caso, el efecto esperado que tendríamos hipotético de resolución del problema si todas las personas se vacunaran? Entonces aquí la situación es que todavía tenemos dilemas y tenemos desacuerdos a nivel social que pueden frenar la posibilidad de poder erradicar la enfermedad. Em, con esta, creo que te voy a pedir que adivines el futuro, pero con esta idea de que la persona que se alivia de COVID tiene una inmunidad de 2 meses, estamos hablando de que probablemente nos tendríamos que vacunar con alguna regularidad, ¿no? Que en realidad esto sucede con distintas vacunas. Con Por ejemplo, ahorita influenza, con influenza nada más, ¿no? O sea, podríamos poner un ejemplo de otras enfermedades que también matan muchas personas. La influenza tiene la capacidad de matar miles de personas, al igual como ahorita lo estamos viendo con COVID. ¿Y qué es lo que nosotros podemos identificar? Hay personas que no se vacunan contra influenza y es una vacuna que tenemos disponible. Estamos viendo niños que sus papás no están vacunando a los niños. Hemos tenido en México brotes de sarampión recientemente, a inicios de año, donde hay adultos que están teniendo también, en este caso, el padecimiento de sarampión. Hemos visto niños que no están completando sus esquemas de vacunación. Entonces, eh, la pregunta es, si con las vacunas que ya teníamos certeza de seguridad y eficacia, las personas no se vacunaban, ahora qué certeza tenemos de que las personas se van a vacunar con una vacuna que está en proceso experimental y donde no se ha identificado a largo plazo los efectos adversos que podría tener. Entonces, vuelve un reto social como tal, el tema de poder garantizar la vacunación masiva de las personas, dado a que tenemos mucha resistencia por vacunas que ya sabemos que funcionan y que son seguras. ¿tú te imaginas que quizás tendríamos que revacunarnos cada año, por ejemplo, contra COVID? ¿O Pues yo pienso que es sería lo mínimo, si nos vamos a un comportamiento como ha sido influenza, pues influenza, la vacunación, el esquema de vacunación ha sido anual. Entonces, en el mejor de los casos, encontraríamos que COVID probablemente pudiera tener un comportamiento similar al de la influenza. La pregunta es cuántas personas realmente con estas situaciones de la actitud que tenemos hacia las vacunas, vamos a poder tener una posibilidad de cobertura de vacunación importante, ¿no? Entonces, ahí es donde está el reto, poder combatir también comportamientos que no benefician a la sociedad, ¿no? En este caso, como es el estar en contra de las vacunas, las cuales la evidencia científica ha recalcado que las afirmaciones que previamente dieron origen a la incertidumbre sobre las vacunas, si las vacunas tienen un daño en la población, si producen autismo,
tenemos evidencia de que no estaban fundamentadas en la ciencia y que tuvieron que retractarse las personas que hicieron estas publicaciones que dieron origen a la generación de grupos antivacunas. Pues en este momento sabemos que las vacunas funcionan y que las vacunas previenen enfermedades. La pregunta es, ¿con qué capacidad vamos a tener de lograr el convencimiento y la aceptación a nivel social para tener esta cobertura? Ya que si no logramos, en este caso, tener una cobertura importante de la población, vamos a seguir teniendo una saturación de nuestro sistema de salud por todas esas personas que se van a negar a aplicarse la vacuna. Y realmente tenemos mucha resistencia a cosas muchísimo más sencillas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la toma de la temperatura, que a mí me resultó bastante simpático esto. Em, Así, a un vistazo muy simple, bueno, el termómetro infrarrojo realmente lo que hace es censar, no nos está emitiendo nada. Nosotros, todos los entes, irradiamos energía porque tenemos cierta medición de temperatura y entonces estos termómetros simplemente sensan esta energía infrarroja que todos soltamos. Basta ver estas películas de Depredador eh, para darse una idea de estas imágenes infrarrojas, o alguien quizás con un poquito más de sofisticación, quizás haya visto imágenes infrarrojas de fotografías, pero bueno, al final de cuentas, pues esto es una técnica que se utiliza inclusive en astronomía, ¿no? Para ver de qué estamos hablando cuando estamos observando una estrella. Pero pues a muchas personas esto les ha causado temor. Me encontré yo con esta gráfica sobre en qué partes del cuerpo podíamos llegar a tener qué medida de temperatura. Y bueno, en resumen es que realmente la medición de temperatura con un termómetro infrarrojo tiene que ser en la frente, que no debe ser ningún problema, y pues que en otras partes del cuerpo, si estamos, por ejemplo, en un área de aire acondicionado, pues no nos va a censar adecuadamente. No sé si quieras abonar algo a este tema de los termómetros o nos pasamos ya al siguiente mito. Bueno, yo quisiera, digamos, aquí plantear un punto de vista muy personal, ¿no? Yo quisiera que este ya es así como mi opinión, ¿no? Mi opinión respecto al tema de la utilización de los termómetros infrarrojos es que eh, el ciudadano, antes de acudir a un lugar público, digamos, a un centro de trabajo o a una tienda, pues lo ideal es que él pueda ser capaz de identificar que él se encuentra con fiebre, ¿sí? O sea, a mí me parece hasta cierto punto irresponsable que personas que tienen sintomatología, que están a lo que voy, lo que debería de ser capaz de detectar el termómetro en las entradas de los negocios y en las entradas de las universidades y iglesias y centros sociales, es que debería de ser capaz de detectar personas que su único síntoma es la fiebre como tal, ¿no? Una persona que tiene una temperatura elevada. Pero hay personas que tienen tos, hay personas que tienen estornudo, hay personas que tienen un síntoma respiratorio, realmente están sintomáticos, esas personas tienen dolor de cabeza, tienen, e irresponsablemente están acudiendo a los centros o a esos puntos de reunión. Yo lo que creo es que la responsabilidad no debería del todo caer sobre la persona que está censando a través de una pistola de infrarrojo, sino que nosotros como ciudadanos, como personas responsables, tendríamos que ser capaces de identificar que tenemos una sintomatología respiratoria y por lo tanto deberíamos de evitar y reportarnos enfermos como tal y ser responsables en el sentido de no arriesgar a más personas, ¿sí? Yo creo que el termómetro aquí va a tener todas esas deficiencias constantemente, pero sobre todo, pues es como cuando tenemos el dilema ético de la donación de sangre, ¿no? Cuando tú vas a donar sangre, te pueden estar haciendo pruebas de hepatitis B, C, VIH y todas las enfermedades que se detectan al momento en el que donan sangre, pero existe una pregunta muy fundamental en el momento en el que tú vas a donar sangre. En ese momento en el que se va a donar sangre, te preguntan, ¿tú consideras que tu sangre es buena?
tú estás enterado de que no estás enfermo de nada que pueda ser transmisible. Tú tienes, en este caso, te conoces sano. Entonces, cuando tú ya sabes que estás enfermo, pues ahí tú lo declaras y en ese momento, pues quedas descartado. O sea, el punto es que no tendría que haber la posibilidad de, o sea, no tendrían por qué hacerte las pruebas porque tú en ese momento tú hablas con la verdad. Entonces, en esta situación, yo creo que mi punto de vista es que existe un grado que tiene que haber un grado de responsabilidad social de las personas que cuando van a acudir a algún lugar, pues es evidente que si te sientes mal, es evidente que si te sientes con fiebre, es evidente que si tú ya te tomaste la temperatura en tu casa y estás con fiebre, lo más responsable sería que no acudieras al centro comercial, que no acudieras al negocio, al lugar donde vas a ir y que te tengan que detectar en ese momento con el termómetro. ¿Por qué? Porque existen muchas posibilidades de fallo y tú en ese momento tú ya detectaste que realmente tienes algo que está alterado. Entonces, pues ese es mi punto de vista respecto a los termómetros, porque creo que pues ahí las personas es cuando volvemos a lo que algunos gobiernos le han querido llamar la responsabilidad individual. La responsabilidad individual es real. O sea, el punto es, nosotros tenemos que ser las personas que podamos eh, ser los primeros en decir, creo que estoy enfermo y creo que debo de cuidar a las demás personas. Y ahí es donde entra también el punto de la utilización del cubrebocas. ¿Cuántas personas hemos visto en la calle que están tosiendo y que saben que ellos están tosiendo y se dan cuenta que están tosiendo y no utilizan cubrebocas? O se lo quitan para toser, Sí, el colmo, se lo quitan para estornudar. No, además, yo me doy cuenta, no sé si todo el mundo, no puedo generalizar, pero yo cuando me enfermo, primero me doy cuenta, yo digo: "Ah, parece que tengo calentura", ¿no? Siento mi pulso, más acelerado, te sientes que te duele el cuerpo. Cuando empiezas a sentirte raro, dices: "Ah, déjame tomo la temperatura", ¿no? O sea, eso tendría que suceder. No creo yo ser un ser, un alienígena que me doy cuenta antes de ir a medirme la temperatura, ¿no? Como para que suceda justo lo que tú nos dices. sí, No sé claro, si o sea, estoy el punto de chequeo debe ser desde tu casa. El punto de chequeo no debería ser en el negocio donde tienen un termómetro infrarrojo. El punto es, y es cuando volvemos al tema de las imprecisiones. Dentro de la literatura hemos identificado que hay termómetros que toman en el interior del oído la temperatura, hay termómetros que lo toman en contacto cercano sobre la frente, hay termómetros axilares, hay termómetros rectales. La situación aquí es que hemos visto que existen variaciones también en la temperatura entre estos termómetros y sobre todo también pues pueden existir las variaciones de la temperatura tal cual como tú lo dices en este diagrama, en las diferentes partes del cuerpo donde se utilice la pistola infrarroja. Yo creo que aquí lo fundamental es la responsabilidad de las personas en el sentido en donde si ya sientes que tu garganta la traes rasposa, ese puede ser un síntoma también de una infección de vías respiratorias altas. Y sobre todo en este momento, pues implica la necesidad de que utilices cubrebocas, de que te laves las manos, de que no te toques la cara y de que tengas el distanciamiento social, que puedas guardar la distancia de por lo menos 2 metros con otras personas. Entonces, si tú vas a ir a un lugar donde tienes la posibilidad de que tú puedas contagiar a otras personas o te puedas contagiar tú, pues tienes que extremar medidas como tal. Entonces, por lo tanto, pues un termómetro no va a representar en este caso la medida infalible para poder detectar a las personas enfermas. Las personas enfermas deben de ser detectadas desde su casa. ahorita que mencionaste esto de los 2 metros, me recordaste una pregunta que nos hicieron en el grupo de la Marcha por la Ciencia sobre esto de la transmisión aérea. Cuando yo empecé a documentar algunos de los primeros videos que hice sobre el COVID, encontré publicaciones que en ese momento estaban como preprints, donde decían, bueno, es que una cosa es toser, estornudar, pero también cuando hablamos hay micropartículas y hay mecánica de fluidos y hay simulaciones que se han hecho de estas micropartículas duran en el aire tantas horas, 8 horas. Em, por eso se empezaron a hacer recomendaciones de que en interiores hay que tener también ventilación del exterior cuando hay mucha gente, porque al final de cuentas, simplemente por estar platicando, si alguien tiene el virus,
pues por ahí puede estar, ¿no? Y hasta donde yo me quedé en la novela, hace meses que empezamos a ver este tipo de simulaciones, que hasta hay una simulación de cuando alguien va corriendo, como vas exhalando más, pues vas creando tu halo de micropartículas, ¿no? Por donde vas pasando. La duda en ese momento era, ok, estas micropartículas tendrán la concentración suficiente viral como para ser contagiosas. Cuando me puse a investigar, justo para esta entrevista, me encontré un preprint, es decir, todavía falta que se le haga la revisión de pares, donde decían, es que creemos que sí. La gente cuando platica, la concentración viral en las micropartículas sí puede ser contagiosa, aunque también ya sabemos, y hasta suena lógico, si estás en un lugar encerrado, donde no nada más platicaste 5 minutos y se fue la persona con la carga viral, sino que estás mucho rato con esta persona, o hay muchas personas y están gritando, están exhalando, están haciendo ejercicio en el gimnasio, pues entre mayor carga viral tú estés inhalando o ingiriendo por la boca, pues con mayor gravedad va a ser el momento de tu infección. ¿Cómo vas? ¿Cómo va esta historia? No sé si yo voy bien en el relato de la novela o me quieras corregir. No, no, está bien, Cintia. Aquí la situación es este punto, ¿no? Primero, hay muchos aspectos técnicos los cuales están detrás de de todas estas afirmaciones, ¿no? Primero hablar que las partículas o las gotas de saliva se ha considerado que ha sido uno de los principales mecanismos de contagio, en este caso de COVID-19. Hemos escuchado nosotros historias de que se ha podido aislar virus de COVID-19 en las heces, que se ha podido aislar virus de COVID-19 en otros tipos de fluidos como tal. La cuestión es que no son virus que se conviertan de forma que puedan ser viables, ¿no? Entonces, aquí es donde entran muchas situaciones de que si la transmisión del COVID-19 puede ser fecal oral, ¿no? Como lo es en la hepatitis, es decir, que si los alimentos están contaminados o la comida está contaminada, realmente debe ser un riesgo, realmente debo estar lavando todas las cosas que compro del súper y todo ese tipo de cosas, es donde entra la discusión y se ha visto pues que aparentemente lo que existe hasta el momento no existe un riesgo como tal de la contaminación. Si te comes en este caso o te acercas a la boca cosas que están en este caso con cierto contacto de partículas de virus, ¿no? O sea, es inevitable, o sea, puede haber situaciones donde el virus esté en bajas concentraciones. Sabemos que los objetos se pueden contaminar si alguien estornuda o si alguien tose sobre un objeto, teclados de computadoras, manijas de las puertas, cosas así. Pero la situación aquí es que donde el virus tiene la capacidad de integrarse a las células o de afectar es en las mucosas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de el tema de no estarse tocando la cara, no tocarse los ojos, de utilizar protección ocular, de utilizar una protección como lo que se conoce como las mascarillas quirúrgicas, los cubrebocas de 3 capas como tal, o en este caso la utilización de mascarillas como las N95. La diferencia técnica respecto a las gotas de saliva y a los aerosoles, el tema es el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula con el tema de la saliva es que tiene por lo menos arriba de 5 micrómetros, en este caso en este caso de la dimensión de la gota. Y cuando nosotros hablamos de aerosoles o de partículas que podrían considerarse como transmisibles a través del aire, tienen que ser inferiores a los 5 micrómetros como tal. Entonces, en esta situación, nosotros es donde nosotros podríamos identificar eh, si nos protege nuestro equipo de protección, porque tiene implicaciones muy importantes, es decir, que sea en este caso con transmisión aérea. ¿Cuáles enfermedades tienen transmisión aérea? Pues podemos irnos a otras enfermedades como en este caso es la varicela, ¿no? Nos podríamos ir a transmisión aérea, tuberculosis. Estas, ¿qué situaciones tienen que se generan una mayor cantidad de aerosoles? COVID-19 en modelos experimentales como los que hemos platicado, se dice que podría tener una transmisión en un lugar cerrado, suspendido en el aire, hasta 4 horas, ¿no? Y ya hemos tenido estudios
que nos han hablado sobre cuánto el virus puede vivir sobre las superficies. En este momento, no podemos llegar a una conclusión respecto a que si existe una transmisión aérea del virus. Todavía la novela, como lo dices, está en veremos, ¿sí? Existen opiniones de expertos en virólogos, infectólogos, que han hecho peticiones para la modificación respecto a las recomendaciones y a la protección, porque ellos creen que realmente COVID-19 sí pudiera tener una transmisión de tipo aérea. La situación es que la evidencia actual que tenemos no es concluyente respecto a esto. ¿Por qué? Porque se podría explicar de diferentes puntos de vista el mecanismo el cual podría apoyar que exista en este caso una transmisión aérea. Uno, los contagios serían todavía mayores, pero también tenemos un sesgo importante, que es el sesgo de detección. Como en muchos países no se están haciendo pruebas suficientes, pues en realidad no podemos tener una determinación adecuada sobre la cantidad de contagios. Entonces ahí es donde nos resta respecto a donde si realmente entonces el virus es más infeccioso, más contagioso de lo que creemos, y si fuera más contagioso como tal, eh, podría en este caso sí sospecharse que pudiera ser de tipo transmisión aérea. La situación actual que tenemos en este momento es que no hay evidencia como tal, y esa evidencia experimental es insuficiente todavía en este momento para poder declarar que el virus tiene una transmisión aérea. La situación aquí es que, pues bueno, esta plática hoy la estamos dando el 26 de julio del 2020, y en 7 meses ha cambiado la información. Entonces, yo quisiera pues en este momento declarar que en este momento esta plática puede caducar en cualquier momento, puede expirar la información que estamos utilizando en este momento, porque es un virus que es emergente y que cada vez se está aprendiendo más respecto a la enfermedad, y por lo tanto pues puede haber nueva evidencia respecto a eso para poder en este caso pues pudiera modificarse lo que creemos al momento, ¿no? Puede que Sí, en próximos meses sí se diga que sí es transmisión aérea o que el plano se descarte, ¿no? al final de cuentas, los investigadores están tratando de identificar qué rutas son las más peligrosas, pero esto, que ahorita no es evidencia concluyente, no modifica las precauciones que conocemos, que hay que tener distanciamiento social, que hay que estarnos lavando las manos, que no hay que tocarnos mucosas, que el cubrebocas debería ser realmente generalizado, que si alguien se siente mal no debería andar en la calle como si nada. Al final de cuentas, estas cosas, estos detalles, sí son claros para nosotros y no van a cambiar. Ahora sí que si resulta que sí había transmisión aérea, no nos van a decir, ay, pues qué mal que te pusiste cubrebocas, ¿no? Al contrario, va a decir, ay, mira, qué bueno que traías el cubrebocas puesto siempre. Sí, la Y bueno, situación es que si existiera la transmisión aérea, deberíamos de reforzar, no más bien desescalar nuestra protección. O sea, esa es la situación. El estado actual que tenemos, sabemos que es efectivo la barrera que generamos a partir de la utilización de cubrebocas, y debemos de incentivar la utilización del cubrebocas. Si la transmisión por algún momento lograra concretarse mayor evidencia de mayor calidad y mayor cúmulo de información de datos respecto a que existe una transmisión aérea, pues en este caso no sería la desescalar, en este caso la protección, sería aumentar la protección como tal. Entonces, no hay motivo por el cual nosotros podamos declarar ahorita que no se utilice cubrebocas. Al revés, se debe utilizar cubrebocas y se debe de mantener la distancia, lavarse las manos, no tocarse la cara, y en este caso, pues el aislamiento social, ¿no? bueno, y pasando de las cosas que no tenemos certeza a una, por fin, que sí tenemos certeza, es este tema del dióxido de cloro, que creo que ya va a ser el último que te voy a preguntar. Por aquí tenía yo unas diapositivas. Realmente es un resumen realmente. Em, pero bueno, antes de yo empezar
a vociferar opiniones. ¿Qué consideras tú al respecto de este tema del dióxido de cloro? Sí, bueno, es una sustancia que ya tiene varios años, que ha sido promovida por personas las cuales no tienen un sustento científico sobre su seguridad y su eficacia. Estamos hablando de cloro, estamos hablando de una sustancia que tiene la capacidad de matar microorganismos. Es un producto doméstico que utilizamos constantemente y en este caso pues es una sustancia blanqueadora, un químico irritante que se está procesando con la finalidad de utilizarlo de forma muy irresponsable como un tratamiento para múltiples enfermedades. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos certeza de que es una sustancia que hace daño, tenemos certeza de que es una sustancia de que no sirve para COVID y que es una sustancia que puede matar a las personas, ¿sí? Existe ya una alerta por parte de las autoridades, en este caso por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS. Existen alertas de la FDA en los Estados Unidos, existen alertas por parte de los ministerios de salud de la mayoría de los países que están haciendo un esfuerzo importante en la inversión de investigación en COVID, donde la recomendación es que las personas no utilicen este tipo de productos, dado que solo van a producir daño y no han demostrado que funcionen. Es decir, no hay evidencia científica de que pueda funcionar esto. El problema es que existen redes de charlatanes que promueven esto y que están buscando lucrar, en este caso, de la salud de las personas. Están tratando de sacar dinero y las personas están enfermando, ¿no? Y las personas, estas personas que están utilizando estos productos, los estamos viendo en los servicios de urgencia, lesionados por la utilización de estos supuestos tratamientos milagrosos. Entonces, es importante que exista un mensaje contundente de parte de las autoridades sanitarias en el sentido de prohibir la utilización de este tipo de productos y sobre todo nosotros, ciudadanos que somos ciudadanos más informados, que somos ciudadanos críticos, debemos de exigir que existan, en este caso, evidencia científica en los tratamientos que se propongan para el tratamiento de una enfermedad y sobre todo los que ya hemos visto que existe evidencia de que hacen daño, promover su desuso. A mí inclusive me han cuestionado todo ese tema de, bueno, pero es que, ¿qué no sabes que se usa para limpiar el agua? Pues sí, se usa para limpiar el agua porque es un bactericida. Es tan buen bactericida que también mata humanos. La concentración en la que es tolerable es 0.8 partes por millón. Dicen, bueno, todavía una parte por millón, pero por mera curiosidad yo le pregunté a Google qué es lo que dice el frasquito este mágico y dice que tiene 3000 partes por millón de dióxido de cloro. Para empezar, yo digo, si fuera de 3000 partes por millón, sí me queda claro que hay gente que ha fallecido porque esta ingestión de esta sustancia le provoca fallas hepáticas y otras calamidades, pero a mí me parece que ni siquiera están vendiendo eso, ¿no? Esa concentración en estado gaseoso pudiera ser inclusive explosiva. Entonces, yo creo que es un timo en muchos niveles. Me han preguntado, bueno, pero ¿qué no sabes que hay hasta patentes? Pues sí, hay un montón de patentes de cómo limpiar cosas, de cómo se usa otra vez para limpieza del agua. Hay inclusive una patente que tiene que ver con limpieza de sangre, pero fuera del organismo. Y una cosa es que alguien haya patentado algo, o sea, hay hasta patentes de máquinas infinitas que violan todas las leyes de la termodinámica, pero eso no significa que funcionen y eso no significa que tengan ninguna evidencia sustentada en análisis científico de que a una persona le haya hecho bien. Hay experimentos en células, hay experimentos in vitro, hay experimentos con animalitos, pero no hay experimentos con humanos. Bueno, los experimentos con humanos son estas tragedias que de repente nos encontramos en los periódicos. O sea, yo definitivamente no la encontré por dónde, pero
Inclusive el otro día alguien se me ofendió cuando le dije que, pues no. Entonces, pues sí. Sí, el posicionamiento actual es como profesionales de la salud y como personas preocupadas por la salud de las personas y la salud pública. Nuestro posicionamiento es estar en contra de la utilización de esta sustancia. Es una sustancia que sabemos que tiene consecuencias graves en la salud de las personas y debemos de invitar a las personas a no utilizar este tipo de productos con el objetivo de prevenir o tratar enfermedades, en este caso como COVID-19. Entonces, una rotundo no a la utilización de este tipo de sustancias. Pues muchísimas gracias. Creo que ahora sí con esto concluyo esta larga entrevista. No me resta más que agradecerte por todo este tiempo que nos prestaste, tu atención y tu conocimiento. La transmisión en vivo fue bastante accidentada, pero lo bueno es que grabamos de muchas maneras, entonces vamos a estar, subiendo, quizás preguntas específicas en videos separados. Claro. Y de nuevo, muchísimas gracias. No sé si Sí, tú Cintia, quieras. a mí me gustaría ya nada más dejar al final sitios donde pueden ustedes consultar este tipo de información. Está la Fundación Epistemónicos, que es una fundación de una organización sin fines de lucro, con la finalidad de ofrecer, al igual que Cochrane, de hecho son aliados de Cochrane, se dedican a la generación, en este caso de revisiones sistemáticas y metaanálisis y la búsqueda de síntesis de evidencia. Ahí ustedes pueden encontrar información si se meten en la página de Epistemónicos y encontrarán una sección a formato de blog con preguntas y combate a preguntas de mitos que están circulando en la sociedad respecto a si dejar de fumar es bueno para COVID, es bueno dejar de fumar, que el lavado de manos, claro que sí, que si la hidroxicloroquina funciona o no funciona, ya vimos que no funciona. Entonces, toda esta información la pueden encontrar en este sitio de internet y sobre todo también pueden visitar el sitio de información para pacientes y profesionales de la salud en la página de Cochrane Iberoamérica, donde existen materiales traducidos al español de estas revisiones sistemáticas, en lenguaje claro para personas que no son profesionales de la salud y también para profesionales de salud con documentos extensos técnicos que soportan, en este caso, las prácticas y la evidencia que hacemos día con día. Entonces, invitarlos a visitar estos sitios de Internet, el esfuerzo que se hace por estas organizaciones y sobre todo señalar que estas organizaciones se encuentran libres de conflictos de interés, donde no las personas que están involucradas en ese proyecto no reciben dinero de la industria farmacéutica, no trabajan en este caso para las personas que elaboran vacunas o estos medicamentos y el objetivo principal es poder, en este caso, ofrecer evidencia confiable y que puedan realizarse decisiones informadas. Entonces, pues con esto quisiera yo también concluir y también pues señalar que las opiniones vertidas en este momento de esta plática pues representan la información que yo poseo, de la que estoy leyendo y que representa mi opinión personal, no representan las opiniones de las instituciones para las cuales trabajo, ni de la universidad ni del hospital, son las opiniones mías como profesional y sobre todo de que esta información pues expira, ¿no? Como platicamos en algún momento dado, el hablar sobre COVID, cada semana sale información nueva, entonces por lo tanto seguramente requerirá actualizaciones estas preguntas que hemos respondido. Muchísimas gracias. En mi sitio personal, que es cintiarreyes.com, voy a estar colocando algunos de los enlaces de información que tuvimos en la presentación y por supuesto que vamos a agregar estos últimos enlaces que nos compartió el doctor Netzahualpilli. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Gracias, Cintia.